Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer de estar con José Luis Abajo, alias Pirri, primer medallista olímpico español en esgrima, también presidente reelegido de la Federación de Esgrima. ¿Qué tal estás, José Luis? Muy buenas. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, un placer tener la oportunidad de exprimirte un poco, ¿no? Sobre tus experiencias, sobre tu carrera profesional, que la verdad que es admirable. Y quería empezar con una pregunta sencilla, que es, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Pirri? Bueno, pues Pirri es un deportista. Es un deportista que se ha hecho a sí mismo en un mundo que siempre me ha encantado, ¿no? Practiqué deportes toda mi vida, todo tipo de deportes, los he hecho creo que casi todos, y al final pues tuve que elegir, porque estaba metido en muchos follones, todos los días hacía deporte, creo que 3 o 4 he llegado a hacer a la misma vez, y llegó un momento en que ya iba creciendo y tuve que elegir. Así que bueno, fue la esgrima la que finalmente me enganchó y me he dedicado pues toda mi vida, primero como deportista y ahora pues al frente de la federación. Claro, porque tú iniciaste esgrima a los 11 años, ¿no? Te iniciaste en la sala de armas. Sí, sí, muy pequeñito. Cuando llegué a Madrid, pues resulta que había una sala de esgrima cerca de mi casa, que lo vimos ahí por un anuncio de estos de correos y mi padre hacía esgrima. Ujú. Entonces, bueno, yo había hecho mucha natación, había jugado mucho tenis, había jugado baloncesto también. Iba a seguir con un poquito de deportes, pero le pedí a mi madre que natación no, que ya estaba un poco cansado de nadar, que lo del agua es muy duro, me había tirado muchos años, incluso compitiendo y con algún título en alguna otra ciudad, viví en Zaragoza y ya fuera de natación pues decidí probar con la esgrima y nada, nos apuntamos a la sala cuando tenía 11 años, cuando llegamos a Madrid. Ujú. ¿Y qué fue lo que más te motivó a seguir en el mundo de la esgrima? ¿Qué fue lo que te impulsó, sobre todo dentro de ese deporte? Pues sin duda lo que primero me enganchó fue el ambiente que había en la sala de esgrima, ¿no? La verdad es que es un deporte alucinante. Cuando lo conoces un poquito y empiezas a ver detalles, es un deporte muy chulo, es un deporte súper completo y además es un deporte también bastante mental, ¿no? Que te exige mucho mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a meterme en el mundillo y empecé a entrenar en el club. En el club está lleno de gente y hay un ambiente, la verdad es que fantástico. Y eso fue lo que terminó de engancharme, ¿no? Mis amigos, que al final se convirtieron en amigos. Y además, bueno, pues luego había convivencias, ya empezamos a viajar relativamente pronto y luego esos viajes pues eran súper divertidos y luego pues nada, pues vas entrenando, vas consiguiendo resultados, esos resultados hacen que entrenes más, que te enganches más y luego cuando te quieres dar cuenta pues ya estás metido en competiciones internacionales y ya estás pensando en dedicarte a la esgrima. Ujú. Porque la medalla de bronce en Pekín de 2008 realmente, bueno, marcó un hito para la esgrima española. ¿Cómo viviste esos momentos previos a la competición y la emoción de lograr la primera medalla olímpica para nuestro país en este deporte? Y si realmente pensarías que llegarías hasta ese punto, ¿no? Hasta ese nivel. Bueno, pues la verdad es que fue un momentazo increíble. Íbamos 5 tiradores a Pekín, estábamos clasificados 5 tiradores, yo de espada. En sable había 3 personas, 2 chicos y una chica y un floretista, con lo cual cualquiera de los 5 podía haber conseguido un gran resultado. Íbamos los 5 muy potentes y con las mejores garantías. Y bueno, la verdad es que tuve la fortuna de competir muy bien ese día y la verdad es que es una alegría tremenda para toda la esgrima española, ¿no? Porque además ahora que estoy ya metido en la federación y que sé lo que hay detrás, pues entiendo que es el trabajo de mucha gente y de muchos años. Porque hay que poner una base, esa base tiene que dar contenido a los deportistas, ese contenido tiene que alargarse en el tiempo para que el tirador no se pierda, hay que darles cariño y hay que ofrecerles un itinerario que deben de seguir y todo eso se produjo conmigo, ¿no? Así que bueno, pues es un camino que tenemos que recorrer juntos y que hay muchos pasos, ¿no? Para que se produzca esa medalla. Ya te digo, al final fui yo, pero cualquiera de los 5 que fuimos a Pekín teníamos garantías para conseguir un resultado buenísimo, ¿no? De hecho, hubo un diploma olímpico, además de mi medalla. Y bueno, pues a partir de aquí, pues el deporte entero yo creo que se vio recompensado, ¿no? Y ahora lo que estamos tratando de hacer es intentar conseguir la segunda medalla. Ujú. ¿Y cómo lo ves? Es decir, ¿qué perspectivas hay de cara a las futuras competiciones? Bueno, pues ha sido una lástima porque en estos Juegos últimos de París
la verdad es que también íbamos con opciones. Lo Ujú. que pasa es que la competición es súper difícil, ¿no? Es una competición diferente a todas las demás, donde hay una presión diferente, donde hay un ambiente diferente y donde todo lo que les rodea es diferente, ¿no? Competimos a nivel mundial en campeonatos, pues casi todos los fines de semana, Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, pero no tiene nada que ver, ¿no? Los Juegos Olímpicos es una competición muy especial. Y pues luego, lamentablemente, no nos salió todo lo bien que queríamos, pero fuimos con garantías también. O sea, número 3 del mundo y el número 8 del mundo, ¿no? Son dos tiradores que son muy buenos, que ya tienen medallas internacionales, un montón, y que podían haber conseguido esta. Lo que pasa que ese día pues tienen que alinearse un montón de cosas para que puedas conseguir un buen resultado, ¿no? Y luego ahora mismo esos dos tiradores van a hacer otro ciclo más, en principio, y bueno, también tenemos un equipo por detrás que viene con muchas garantías y además 4 años son muchos, con lo cual hay jóvenes con calidad y jóvenes de futuro que nos hace pensar que en Los Ángeles vamos a estar luchando también por un buen resultado. Porque tú has notado durante estos últimos años que, pues bueno, los niños, las niñas empiezan a practicar más la esgrima que hace años. Es decir, ¿es un deporte más atractivo actualmente que lo era antes? Bueno, estamos en un crecimiento sostenible, es un crecimiento que no es muy alto, por supuesto, pero sí que es verdad que bueno, la esgrima genera interés y además con la consecución de resultados más todavía, ¿no? Donde antes no teníamos tantos resultados internacionales, Ujú. ahora sí los estamos teniendo, con lo cual ahora estamos en más medios, ahora nos conoce un poquito más la gente y ahora tenemos más información de este deporte. Cuando eso ocurre, al final lo que tiene que pasar es que la esgrima entre en los hogares, ¿no? Eso es la parte difícil, ¿no? Que los padres quieran apuntar a sus hijos a hacer esgrima, que haya información al respecto y que todo eso genere un movimiento para luego poder llegar a la élite, pues que llegue lo mejor de lo mejor, ¿no? Yo creo Ujú. que eso se está produciendo, hay resultados internacionales, con lo cual, bueno, hay interés y es verdad que también tenemos un crecimiento pequeño, pero también es un crecimiento en el entorno de las salas de esgrima y los espacios donde se practica esgrima, con lo cual eso es una muy buena noticia. Ujú. Claro, porque realmente el equipamiento que se utiliza, las herramientas que se utilizan, están muy fuera del alcance de las familias. Es un deporte realmente asequible. No, sí, sí, pero es que lo decimos siempre lo mismo, ¿no? Al final, ¿cuánto te gastas en unas zapatillas de correr? Pues lo que quieras. ¿O cuánto te gastas en una pala de pádel? Pues lo que quieras. Y es un elemento. Aquí Ujú. tenemos varios, en la chaquetilla, la careta, las zapatillas, pero pues también hay de muchos materiales y de muchas diversas calidades, ¿no? Ahora también está entrando pues material chino, material que viene de otros países donde puede ser, se abaratan bastante los costes, la calidad no es tan alta, pero para empezar y para entrenamientos pues sirve perfectamente. Además aquí siempre nos movemos con homologaciones internacionales, porque es un deporte de combate y tiene que estar todo perfectamente homologado, ¿no? Entonces, son trajes que también son seguros, que de iniciación tenemos mucho material y quizás te diría que ahora mismo en el mercado actual por 150, 180 euros puedes tener toda la equipación entera. Entonces, bueno, hay zapatillas que te cuestan 200 euros y la gente se las compra para correr. No, no, correr es muy barato. Bueno, depende de la ropa que lleves puesta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, al final yo creo que es un poco el desconocimiento, ¿no? Del Claro. deporte y según ya te vas metiendo dentro, lo que tú dices, no llega a las familias y demás, al final pues se ve que es un deporte Y atractivo, además los ¿no? clubes te dejan mucho material porque Ujú. saben de esta problemática, entonces los clubes siempre están pendientes de eso y al principio pues te dejan las espadas para que tú hagas los combates, a lo mejor te compras la careta y el guante, te pueden dejar el traje, te dejan los protectores y luego poco a poco pues vas comprándote cosas y te vas enganchando. Ujú. No es caro. Sí, bueno, es lo que dicen, ¿no? Depende de lo que también lo que te quieras gastar, hombre, a lo mejor no te vas a gastar lo mismo cuando estás iniciándote a cuando ya tienes un nivel y ya requieres de otro tipo de material, ¿no? Claro. Ujú. Y ahora centrándonos, Pirri, en tu carrera, tú has sido campeón de España en todas las categorías. Te quería preguntar que cuál ha sido el desafío más grande al que te has enfrentado en tu carrera y de qué manera lo has superado. Bueno, pues obviamente los desafíos más grandes vienen en competiciones internacionales, ¿no? Ahí es donde tienes que demostrar tu nivel de verdad y al final es lo que se te queda, ¿no? Al final de tu carrera deportiva, cuando echas la vista atrás, pues obviamente los campeonatos de España son muy importantes y tengo unos cuantos, la verdad es que tendría que recopilar cuántos porque no me acuerdo muy bien. Creo que tengo
junior, cadete, senior tengo 3 o 4, por equipos tengo, no sé, 10 o 12, no sé, la verdad es que de lo que realmente te acuerdas es de los torneos internacionales, ¿no? Que tengo una medalla mundial en un campeonato del mundo, bronce, tengo plata también en el campeonato del mundo, por equipos, tengo medallas de plata en campeonatos de Europa, en fin, yo creo que eso es un poco la recompensa al trabajo, ¿no? Pero yo creo que el verdadero desafío que hay en el deporte de élite es el día a día, ¿no? Es el compromiso que tienes que generar y todo el tiempo que tienes que utilizar para llevar a buen término tus objetivos, ¿no? Es un compromiso, desde luego, que tiene que ser primero contigo mismo y que tienes que tener claro qué es lo que quieres y cómo perseguirlo, ¿no? Eso es un auténtico desafío porque me he tirado más de 25 años entrenando todos los días de mi vida. Claro, porque vosotros realmente, o sea, no dejáis casi ningún día de descanso, ¿no? Porque cuando no trabajáis a nivel técnico, trabajabais preparación física, ¿no? Es decir, realmente era un trabajo diario lo que tenías que realizar para estar a ese nivel. Sí, la esgrima es un deporte muy completo, que tienes que trabajar en muchas facetas, a nivel físico y a nivel técnico también, ¿no? Incluso estratégico, táctico. Con lo Ujú. cual el trabajo es inagotable, ¿no? Tú haces trabajos de desplazamientos, que son los movimientos específicos de esgrima, y para eso tienes que tener un buen físico, con lo cual también trabajas el físico. Trabaja la resistencia, porque tienes que resistir un combate mucho tiempo, con lo cual tienes que tener aeróbico bueno, pero también trabajas la velocidad, porque tienes que hacer velocidad, potencia y cambios de ritmo, con lo cual el anaeróbico es importante también, con lo cual trabajar de todo y a todas horas. Si luego le metes el trabajo de esgrima, pues ya alucinas, porque tienes desplazamientos, trabajo con el maestro, que se pone delante tuya a ponerte problemas y tú los solucionas. Luego Ujú. está el trabajo de asaltos con tus compañeros, el entrenamiento de competiciones y demás coordinación para tener pues todas las bases, ¿no? Está todo el día liado. Y eso es entre semana. Los fines de semana competimos. Ujú. Claro, y esto en lo que se refiere a todo el entrenamiento que llevas. Y te quería hacer una pregunta justamente derivada de esto que me has comentado. ¿Cuál es la capacidad que más te ha costado desarrollar? ¿Dónde has estado más flojo y dónde has tenido que trabajar más dentro de tu preparación física? Pues yo creo que donde he tenido que trabajar más, aparte del físico, porque el físico, bueno, pues afortunadamente no me he roto nunca en mi vida. Soy bastante alto, tengo 194 centímetros, he sido muy coordinado porque he practicado deporte toda mi vida, con lo cual desde pequeñito ya hacía deporte, con lo cual soy un alto bastante coordinado, tengo velocidad y buen cambio de ritmo, así que el físico la verdad es que me ha acompañado y me he sentido muy afortunado. Donde realmente estaba el reto era mi carácter, ¿no? Que es lo que he tenido que trabajar más en todo esto, porque bueno, la esgrima es un deporte que necesitas mucha gestión emocional, ¿no? De los tocados recibidos, de las derrotas, de las competiciones que no te salen bien y luego en el propio combate, ¿no? Donde tú tienes que preparar un tocado y tienes que tener la suficiente sangre fría, la suficiente capacidad de concentración, esperar el momento adecuado, pero también tienes que tener energía, tienes que tener valentía, tienes que tener iniciativa para poder muchas veces hacer el tocado, ¿no? Con lo cual, toda esa gestión que se produce en tu cabeza de querer meter el tocado, esperar el tiempo adecuado, tener la energía bien calibrada dentro de ti, eso es lo realmente difícil, ¿no? Eso es un reto que, bueno, pues eso lo he hecho toda mi carrera, o sea, nunca llegué a dominar absolutamente todo el tema porque es muy difícil, ¿no? Es verdad que en un momento dado de mi vida ya lo alineé un poquito mejor y fue cuando conseguí los mejores resultados y creo que fue en esa etapa de los Juegos Olímpicos donde en el 2007 primero me clasifiqué, con lo cual tuve Ujú. la mejor temporada de mi vida, que es el preolímpico, tienes que clasificar durante una temporada entera, y el 2008 culminó pues con la medalla olímpica. Claro, porque muchas de estas cosas que determinan resultados, como a nivel emocional, ¿no? La psicología dentro del deporte, eso es difícil entrenarlo dentro del mismo entrenamiento, ¿no? De la sesión de entrenamiento. Eso lo tienes que entrenar de cara a, a tu experiencia compitiendo, al fin y al cabo, ¿no? Claro, y eso es lo que marca la diferencia, además, porque todo el mundo tiene su físico y aprovecha lo mejor que tiene, ¿no? Todos somos altos, rápidos, fuertes, técnicos, tácticos, pero luego realmente lo que marca la diferencia es tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Eso Ujú. es lo que te va a dar el punto, lo que te va a dar el tocado. Con lo cual, para eso hay un trabajo brutal detrás y eso es al final lo que de verdad hace que ganes, ¿no? Porque si vas muy rápido, no llegas antes. Si eres muy fuerte, no te hace falta para algunos tocados que son muy delicados. Si eres muy técnico,
y eliges mal el momento, tu técnica no sirve para nada, con lo cual lo que realmente marca la diferencia es esa toma de decisiones y esa gestión emocional que te va a dar el tocado, ¿no? Y al final lo que te hace conseguir medallas. Ujú. Y vamos un poco a la carnaza, ¿no? Quiero ponerte una situación también, es decir, no solo hablar de cosas positivas, sino también hablar de alguna cosa negativa que te haya podido ocurrir. Ya hablando de la derrota, es decir, ¿cuál ha sido la derrota que más te ha podido afectar y cómo utilizaste eso para mejorar, para crecer como deportista? Bueno, pues es una derrota, que bendita derrota también, ¿sabes? Porque fue en la final del Campeonato del Mundo en el 2006, que estábamos compitiendo con Francia. Francia llevaba 4 años sin perder en nada. Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos, lo había ganado todo. Y llegamos a la final, pues bueno, la verdad es que en un campeonato espectacular, que ganamos a países súper potentes y llegamos hasta la final. Y nos plantamos ahí para disfrutar y nos plantamos ahí para intentar hacer nuestro mejor papel. Lo hicimos hasta el final y me enchufé el último asalto, para cerrar el combate con un tirador, bueno, de leyenda casi, que se llama Fabrice Janet, y empezamos el asalto bastante igualados y lo terminamos también igualados, con lo cual se terminó el tiempo y llevamos 41 iguales. Cuando se termina el tiempo en un combate de esgrima y vas igualado, tienes que tirar como una prórroga, como una prioridad, que significa que es un tocado más, ¿no? Entonces ese tocado más, bueno, hicimos un planteamiento del tocado y ese planteamiento no salió bien y me tocó. En la final del Campeonato del Mundo perdimos por un solo tocado en una sola acción en 6 segundos que hizo la acción. Con lo cual, bueno, pues fue una derrota bastante dolorosa porque, bueno, pues no es lo mismo ser campeón del mundo que ser segundo. Pues fue una derrota bastante jodida y estuvimos un tiempo bastante fastidiado. Pero yo creo que eso que ocurrió en el 2006 fue lo que me sirvió porque me vi en la misma situación para conseguir la medalla olímpica en el 2008. Se acabó el tiempo reglamentario y llegamos empatados al final. Ahí tuve que tomar una decisión y quizás esa experiencia que tenía de todas esas derrotas que había sufrido, no solamente en el Campeonato del Mundo, sino en más ocasiones en mi vida, pues yo creo que me dio la experiencia suficiente para conseguir ese último tocado en ese último segundo que me dio la medalla olímpica de bronce en los Juegos de Pekín. La verdad es curioso, ¿no? Como muchas veces que a otros deportistas olímpicos, como es tu caso también, os pregunto sobre vuestras derrotas, ¿no? Lo veis todos como una oportunidad, ¿no? De crecimiento que luego habéis aprovechado, utilizado esa experiencia que teníais para que no os volviese a ocurrir lo mismo, ¿no? Y tener ya un poco esa vivencia que os permite llegar al máximo nivel. Así que me quedo mucho sobre todo con ese tipo de respuestas porque creo que al final sí que es verdad que marca la diferencia, ¿no? No ver un error o ver un fallo como el fin del mundo, sino realmente como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Totalmente, algunas veces se gana y otras se aprende. Sí. Entonces, cuando aprendes de lo que has hecho mal, tienes que tomar buena nota para poder resolverlo. Pero yo creo que la victoria también es un buen momento para aprender, porque Ujú. no solamente se aprende de las derrotas, la victoria también tienes que replicar lo que has hecho bien, tienes que fijarte en esas sensaciones que tenías, tienes que ver cómo has hecho para ganar, para anotártelo mentalmente o incluso en una hoja o en un papel, en un cuaderno, para poder replicarlo en la siguiente competición y que te salga igual de bien, ¿no? Pero sin duda que cómo te tomas esas derrotas al final es lo que define muchas veces tus victorias, ¿no? La actitud que buscas, que tienes siempre y cómo te sigues levantando una vez más de las que te caes. Y a raíz de esto, Pirri, ¿has conocido alguna vez, has tenido algún compañero, incluso compañera, que teniendo muy buena condición física, muy buenas capacidades físicas, por tener una mala gestión emocional Mm. ante ciertas situaciones, no ha llegado a lo más alto, teniendo la genética para llegar a lo más alto? La verdad es que no he conocido a uno, he conocido a millones. Sí, millones y trillones de campeones del mundo de calentamiento. Ujú. Al final se ponen a calentar, se ponen a tirar, están entrenando y son buenísimos y tienen una técnica brutal y son exquisitos. Pero luego en competición es diferente. Tienes que demostrar. Es una de las cosas que está en el deporte de élite y es innegociable. O sea, tú ya puedes ser todo lo bueno que quieras, que si luego no compites bien, no llegas a ningún lado. No tienes que demostrar todo lo que sabes hacer en el momento adecuado, en el momento especial, ¿no? Y en eso es verdad que hay un pool de gente que no sirve, ¿no? Y que no sabe competir y que compite mucho peor de lo que en realidad dice su técnica, su experiencia y su calidad. He conocido a muchísima gente así, sí.
Sí, a mí siempre me ha parecido un dato curioso que siempre suelo preguntar y la respuesta es parecida, ¿no? De mucha gente, pues, teniendo una buena condición física, incluso teniendo talento, ¿no? Luego, cuando llega la competición, pues, oye, no saben competir, o se bloquean y demás. Creo que también es una pregunta interesante, sobre todo para las personas que nos están escuchando, pues, bueno, sepan también que esto no es solo entrenar, 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 sino también luego dar la talla en una competición, ¿no? No, porque al final yo se lo digo muchas veces a los tiradores, ¿no? Realmente no es tan importante lo que hayas hecho para llegar aquí. Ujú. Lo importante es lo que hagas aquí. Porque, bueno, yo te digo, en mi carrera me ha pasado de todo. Estando súper bien, una semana de entrenamiento brutal, que has estado súper físico, has estado tal, y te encuentras que te cagas, llegas a la competición y la cagas. Y el primer asalto a la calle. Me ha pasado una semana que estoy enfermo, que no entreno mucho, que estoy un poco tal, que estoy igual y que no estoy muy bien, porque tal, llego y gano la competición. O una competición que está regular, te sale fenomenal. Una competición que estás, bueno, más o menos bien, te sale fatal. Otra que te sale muy bien. Entonces, es que ha habido todos los colores. Con lo cual, obviamente hay que poner toda la carne en el asador para llegar lo mejor preparado posible y entrenar a tope para que esas horas de entrenamiento luego se noten en la competición. Pero realmente hay gente que luego ves que no entrena tanto, que a lo mejor no tiene tantas horas dedicadas por lo que sea, pero compite muy bien y eso es lo que mejor sabe hacer. Entonces, realmente lo importante aquí, si te dedicas al alto nivel, es la competición. Con lo cual, bueno, tienes que aprender a competir y gestionar esos momentos, ¿no? De la toma de decisiones, de manejar la presión, de la sangre fría, de la capacidad de concentración, de tomar las decisiones adecuadas, de ser valiente, de no arrugarte, de no tener miedo, de la confianza en uno mismo. Todos esos valores son los que al final pones en la competición para poder conseguir el resultado. Ujú. Te quería preguntar también, Pirri, sobre pues bueno, tu labor ahora como presidente de la federación. ¿Cuál es tu visión para el futuro de la esgrima en España y cómo planeas llevarla a cabo? Pues mira, yo tengo la ilusión de que a la gente le encante la esgrima, se lo pase bien y disfrute de nuestro deporte. Con lo cual, para esto tenemos que hacer pues, un buen circuito nacional, sobre todo para nuestra gente, ¿no? Campeonatos de España que sean visibles, que sean atractivos, que sean en unos sitios que a la gente le guste, con lo cual eso hay que cuidar muchísimos detalles para que eso ocurra. Y luego todo esto, si haces un trabajo con la base que sea bueno y además les das un itinerario a seguir y unas condiciones adecuadas, al final va a llegar gente a la élite. Siempre llega gente a la élite. Esa gente de la élite, a mí me gustaría que tuvieran una serie de condiciones que vamos a ir trabajando durante todo el proceso e intentar que se nos escapen las menos cosas posibles. Es decir, no solamente vamos a ocuparnos de su parte técnica y la parte de la esgrima, sino que vamos a ocuparte de la parte física, con lo cual estamos mejorando mucho el entrenamiento físico de nuestros deportistas y también, por supuesto, de la parte mental. Con lo Ujú. cual, estamos montando ahora un departamento de rendimiento personal. Es decir, ¿cómo hacemos para que rindan mejor nuestros deportistas? Con coaching, con psicología, con ayuda psicológica, con concentración, con varios elementos que vamos a introducir para que los chicos aprendan a competir mejor y tengan todos esos elementos para luego ponerlos en la pista y que compitan bien, ¿no? Porque muchas veces nos centramos solamente en la parte técnica, en la parte física de nuestro deporte, pero no sabemos muy bien cómo tratar la parte mental, ¿no? Ahí Ujú. creo que yo sí que puedo ofrecer bueno, algunas pistas de lo que he hecho yo y algunas de las cosas que me gustaría que sucedieran y es la que vamos a poner en marcha. Pero todo esto se dibuja y se sostiene con una palabra que para mí es fundamental, que además ha sido la herramienta que mejor me ha funcionado y lo más potente que he tenido en mi vida, que es la actitud. Sobre eso vamos a basar absolutamente todo. Actitud. Pues creo que es, al fin y al cabo es importante también la valentía de la que has hablado anteriormente, ¿no? Para hacer las cosas bien, que también hay que ser valiente, ¿no? Y también, bueno, hablamos, bueno, aprovechando que tenemos aquí, sobre rendimiento físico deportivo, pero ¿crees que también los valores que te puede aportar la esgrima pueden ayudar a cualquier persona joven que se está iniciando en el deporte a mejorar su vida diaria? Por supuesto, bueno, es que la esgrima es un deporte súper completo, donde trabajas todas las partes de tu cuerpo, tren inferior y tren superior, y además con una base de coordinación muy elevada, con lo cual es un deporte muy bueno para bueno, coger coordinación,
Además es un deporte también bastante aeróbico, con lo cual te mantienes muy en forma porque hace falta un esfuerzo físico relativamente importante. Pues es una de las sorpresas que se lleva la gente cuando empiezas a hacer esgrima y al final acabas como agotado y en plan diciendo, pero yo no me pensaba que esto era tan... Bueno, pues si no para de moverte, es como una sprint continuo y es un movimiento que tienes que estar en tensión además, con lo cual genera más cansancio. Pero además es un deporte también, como te digo, muy psicológico, ¿no? Con lo cual eso aporta una estabilidad emocional al deportista que es muy bueno, ¿no? Para su formación, porque aprendes a controlarte, aprendes a respetar, aprendes a jugar con las emociones también del otro y las tuyas, ¿no? Para controlarlas. Aprendes a engañar un poco a tu rival, aprendes a identificar las señales que te vienen del contrario, porque todas las tienes que interpretar y luego tienes que ponerle solución. Bueno, creo que es un deporte súper completo que cuando la gente se acerca, sin duda que les gusta y sobre todo que te puede enganchar. Creo que es una cuestión interesante. También te quería preguntar, has participado en conferencias donde hablas sobre estos valores de la esgrima, pero para recalcarlos, ¿cuáles son para ti los valores más importantes que tú has aprendido o que la esgrima puede favorecer en una persona? Pues yo creo que hay unos valores importantísimos en nuestro deporte. Por supuesto, ya te digo que el respeto es un valor que se inicia desde el principio, ¿no? Con la figura del maestro. El maestro de esgrima es una figura muy importante, ¿no? Porque es una figura de un entrenador que suda contigo, que se pone contigo a hacer deporte. No está en la banda dirigiéndote, no se sienta en un banco y te dice lo que tienes que hacer, sino que lo hace contigo, ¿no? Se pone un peto negro, se pone delante tuya y empieza a transmitirte, ¿no? Y te transmite su velocidad, su fuerza, su coordinación en las acciones que te va proponiendo. Con lo cual, el respeto al maestro es una figura muy importante. Por supuesto, al árbitro, porque el árbitro es el juez del combate y tiene que estar respetado porque tiene que estar un combate controlado en todo momento, ¿no? Y hay unas normas muy estrictas. Tenemos 3 tarjetas. 2 tarjetas son normales, que se las tienen casi todos los deportes, que es la amarilla y la roja. La amarilla es una advertencia, la roja es tocado en contra, es un punto en contra. Pero luego tenemos la tarjeta negra. La tarjeta negra que está presente y que no se utiliza mucho porque eso lo tenemos muy controlado, pero que también existe. Y es expulsión inmediata de la competición. Con una falta de respeto, con una falta contra tu rival, con una violencia injustificada, con algo que hagas demasiado mal, con una falta de decoro contra el material, tirar el material contra el suelo, lanzarlo, tirarlo, automáticamente te sacan la tarjeta negra y te expulsan de la competición. Con lo cual, que esté ese elemento, ya pues te puedes imaginar que el control y el respeto es mucho mayor, ¿no? Y otro de los valores que me parecen súper importantes en nuestro deporte y que yo creo que es muy útil es la honestidad, ¿no? Yo creo que tienes que ser muy honesto en nuestro deporte y en 2 sentidos. Tienes que ser honesto con tu rival, es decir, tu rival no es tu enemigo, tu rival es necesario para la práctica deportiva. No habría un combate si no tienes un tío enfrente, con lo cual es un rival que necesitas para la parte del juego y además que quiere lo mejor que lo mismo que tú. O sea, quiere el combate, quiere la victoria, lo mismo que quieres tú. O sea, no va en tu contra, sino que va hacia el mismo sitio que tú, ¿no? Cuando entiendes esto, la cosa cambia un poquito. Y tienes que ser honesto con tu rival, con lo cual no le puedes hacer trampas, no le puedes hacer cosas que no estén permitidas. Tampoco tienes que competir en unas condiciones que sean diferentes a las suyas, temas de dopaje, temas de tal, pues eso no existe en nuestro deporte apenas, porque no merece la pena, no hay nada que te pueda ayudar de verdad a ser mejor en la esgrima. Con lo cual la honestidad es muy importante, pero luego también hacia adentro, ¿no? El ser honesto con uno mismo creo que es muy importante porque estás entrenando para ti, estás compitiendo para ti, estás esforzándote para ti y creo que muchas veces mirar para adentro y pensar si uno ha sido honesto consigo mismo y está poniendo todo lo que tiene que poner para llegar a donde quiere llegar, pues es un valor que en la esgrima se trabaja mucho y que, bueno, yo creo que es muy importante para la formación de la persona. Y ya para ir cerrando, Pirri, reflexiones sobre tu carrera. ¿Hay alguna anécdota, alguna vivencia, alguna experiencia que consideres significativa que quieras compartir con nosotros? Bueno, pues a ver, la experiencia de mi vida fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? Algo alucinante que me ocurrió y además que fue tan perfecto desde el inicio hasta el fin. Fuimos como 7 días antes a Pekín porque, bueno, pues tenemos que aclimatarnos, el tema de la comida, los horarios y demás, con lo cual fuimos ahí a finales de julio
yo creo que fue como el día 31 por ahí, y competíamos el día 10, ¿no? de agosto. Enseguida que ya te montas en el avión y empiezas a ver la dimensión de todo eso, pues alucinas, ¿no? Íbamos con todo el equipo de la NBA, que estaban a tope además en aquel momento, con Pau Gasol, con Ricky, con Bernie, con Calderón, Rudy. Bueno, estaban todos ahí en uno de sus mejores momentos. De hecho, bueno, quedaron segundos en los Juegos Olímpicos y perdimos con la NBA por 4 puntos. Y luego ves a todos los equipos nacionales, de paso, Rafa Nadal, bueno, deportistas que has estado viendo toda tu vida, pero que formas parte del equipo, ¿no? Y además una de las cosas que pasa en los Juegos Olímpicos es que todo el mundo se iguala, ¿no? Da igual el deporte que hagas, la importancia que tenga, el dinero que ganes, lo mediático que seas. Vamos todos a desayunar, nos tomamos el mismo café, dormimos en el mismo sitio, vamos juntos a entrenar. Ellos vienen a vernos entrenar a nosotros vamos a verles entrenar a ellos, vamos a animar a nuestros compañeros cuando no tenemos competición, con lo cual es una sensación de equipo muy fuerte, ¿no? Que es la que más he sentido yo en compitiendo por España, ¿no? Porque cuando tú vas en tu deporte, pues obviamente tienes tus compañeros y tienes tu equipo, ¿no? Pero aquí era una delegación entera de casi 300 personas con ese sentimiento, ¿no? Con lo cual es brutal. Y luego pues pasó lo que pasó, competimos muy bien y conseguí la medalla, así que bueno, fue una maravilla de principio a fin y algo que no se me olvidará nunca en mi vida y que además me gusta mucho compartirla y lo hago bastante a menudo. Por último, ya enlazando, la última pregunta enlazando con lo que has dicho, ¿alguna vez si miras hacia atrás, cuando eras muy jovencito, creerías que llegarías hasta este punto de ganar una medalla olímpica? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza? ¿Creías que era posible? Sí, sí lo pensaba. Y yo estaba convencido de que iba a dedicarme a la esgrima y que iba a conseguir grandes resultados. No sabía cuántos, ni cómo, ni cuáles, ni en dónde, pero es verdad que la verdad es que se convirtió en una obsesión, ¿no? Y entonces creo que es la manera de conseguir las cosas, ¿no? Que sea que es una obsesión para ti. Con lo cual, pues te puedes imaginar, no atendía a ninguna de las razones que me podían frenar a todo esto, ¿no? En el esgrima, pero te vas a dedicar, pero y no vas a hacer. Obviamente seguí estudiando, cosa muy importante para luego el día de mañana, seguí formándome como persona, estudios de diversa índole, administración y dirección de empresas, 2 másters, un curso de expertos, marketing deportivo. Bueno, pues estuve estudiando casi toda mi carrera deportiva, tardé más que el resto, pero lo terminé y al final lo que se sentía a mi alrededor es que, bueno, siempre he tenido resultados y bueno, en picos también, ¿no? Medallas, no muy regulares, no top mundial de ganar siempre, pero sí que de vez en cuando, pum, una medalla, pum, una victoria, una Copa del Mundo, un Campeonato del Mundo. No todo lo que me hubiera gustado, porque hay gente con muchos más resultados, obviamente, porque eran más regulares. Yo era más irregular, pero sí que daba picotazos. Y uno de los picotazos, pues fue los Juegos Olímpicos. Al final son cosas que me gusta preguntaros, ¿no? Porque yo ya simplemente a nivel personal, yo creo que es una cosa que todos podemos aprender, ¿no? De estos valores, de esta forma de trabajar, ¿no? De esta cabezonería, ¿no? Que se podría decir así incluso, y yo creo que al final coincido contigo que para conseguir las cosas tienes que estar centrado exclusivamente en ello, creer en ello y al fin y al cabo pues dar lo mejor de ti. Yo creo que al final eso es lo más bonito del deporte, ¿no? Yo también soy deportista, no a esos niveles ni mucho menos, pero creo que también coincido contigo en que son cosas que te llevan, ¿no? Esos valores que te lleva del deporte. Así que, pues nada, Pirri, un placer tenerte con nosotros. La verdad bueno, que ha sido una entrevista muy interesante de la que todos vamos a poder extraer bastante información y reflexionar. Y nada, ya nos vemos en otra entrevista que vayamos programando. Igualmente, pues encantado de estar aquí con Five Stars, ha sido un placer y bueno, aquí me tenéis para lo que queráis y bueno, esperemos que sigamos haciendo cosas juntos. Seguro que sí. Muchas gracias por todo. Un abrazo.